¿Qué encontraron 9 hombres, pobres y armados solo con su fe, excavando bajo las ruinas del templo de Salomón durante 9 años? ¿Fue el Arca de la Alianza? ¿Fue el Santo Grial? Fue algo mucho más antiguo, un secreto tan peligroso que forjó la orden de guerreros más poderosa de la Edad Media y condenó a sus miembros a la hoguera. Bienvenidos, oyentes nocturnos. Abrochaos los cinturones imaginarios, porque nuestra máquina del tiempo viaja hoy a la ciudad santa de Jerusalén, en el año 1119 de nuestro Señor. El lugar donde la leyenda se convirtió en historia, y la historia, en una sombra que perdura hasta hoy. No me llamo Hugo de Payens. Yo solo fui uno de los 9. Uno de los locos, de los elegidos, de los condenados, da igual el nombre que se le quiera poner. Ahora, viejo y con la muerte respirándome en la nuca, mientras la hoguera del último gran maestre crepita en la memoria de Europa, siento la necesidad de escribir. No para justificarnos, sino para dejar constancia. Porque la verdad nunca reside en los edictos papales ni en los gritos de los verdugos. La verdad duerme en los silencios, en los susurros entre las piedras del templo. Y yo fui testigo. Corría el año 1119. Jerusalén era un hervidero de lenguas, olores y fervor. La primera cruzada había arrebatado la ciudad del poder del Islam, pero los caminos que llevaban a ella seguían siendo un infierno de bandidos y salteadores. Los peregrinos, desarmados y llenos de fe, eran masacrados como corderos. Y fue en ese caldo de cultivo de violencia y piedad donde él, Hugo de Payens, un noble de Champaña con los ojos del color del acero y una fe que movía montañas, tuvo la visión. No fue un sueño, ni una aparición. Fue una certeza, una idea que se plantó en su mente y creció con la fuerza de una encina. Recuerdo la noche en que me lo propuso. Estábamos en un patio polvoriento, bajo un cielo tachonado de estrellas que parecían más cerca que en ningún otro lugar del mundo. El aire olía a especias y a incienso. Godofredo, me dijo, su voz era grave, tranquila, pero con un fuego interior que se traslucía en cada palabra. Estamos protegiendo tumbas vacías y murallas de piedra, mientras la verdadera fe, la de esos pobres diablos que caminan cientos de leguas para tocar la piedra del Gólgota, es pisoteada en el barro. ¿De qué sirve haber tomado Jerusalén si no podemos proteger a quienes vienen a rezar en ella? Yo, como otros 8 caballeros, estaba allí por un juramento de lealtad a Dios y al rey de Jerusalén, Balduino II. Éramos soldados, hombres prácticos. Le dije que sin más hombres, sin más recursos, éramos una gota en un océano de peligro. Hugo sonrió, una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. No necesitamos un ejército, Godofredo. Necesitamos un propósito. Un propósito tan alto que el mundo no pueda comprenderlo. Y entonces, bajó la voz hasta casi un susurro. El rey Balduino nos ha concedido un lugar. Un lugar para establecer nuestra base. No será un castillo en las murallas. Será otra cosa. Al día siguiente, nos condujo a través de las callejuelas abarrotadas hasta la explanada donde antaño se alzara el glorioso templo de Salomón. Los sarracenos llamaban a ese lugar Al-Haram al-Sarif, el noble santuario, y en su centro se alzaba la cúpula de la roca, deslumbrante bajo el sol. Pero Hugo no nos llevó hacia la luz y la belleza. Nos guió hacia los costados, hacia unas estructuras adosadas, viejas caballerizas que, según se decía, habían sido construidas sobre las mismísimas caballerizas del rey Salomón. Era una zona en ruinas, olvidada, con un aire de abandono milenario. El rey no cede esto, anunció Hugo, extendiendo los brazos. Aquí viviremos. Aquí oraremos. Y aquí, buscaremos. La palabra, buscaremos, se quedó flotando en el aire, cargada de un significado que entonces no comprendí. Los otros 8, incluido yo, intercambiamos miradas de desconcierto. ¿Buscar qué? ¿Buscar bandidos? Él leyó nuestras dudas. Balduino no es un hombre piadoso por casualidad. Es un hombre culto. Sabe, como saben los sabios de todas las épocas, que bajo estas piedras no solo yacen establos.
El templo de Salomón no fue solo una casa de oración. Fue una llave. Y nosotros vamos a encontrar la cerradura. Así comenzó todo. Los primeros tiempos fueron de una austeridad brutal. Vivíamos en la más absoluta pobreza, compartiendo nuestra única taza y nuestro único plato. Nuestro sello eran 2 caballos en una misma montura, símbolo de nuestra humildad. Pero mientras en la superficie éramos 9 monjes soldados dedicados a la protección de peregrinos, en la clandestinidad de la noche, nuestra verdadera misión cobraba vida. Con picos y palas, comenzamos a excavar. No hacia afuera, para fortificar, sino hacia abajo, adentrándonos en las entrañas del monte del templo. Hugo dirigía las obras con una determinación que rayaba en lo obsesivo. No buscábamos oro ni joyas. Buscábamos conocimiento. Un conocimiento que, según Hugo, los templarios del rey Salomón habían ocultado allí milenios atrás. Fue durante el primer año de excavaciones cuando ocurrió algo que cambió para siempre mi percepción de la empresa. Encontramos un pasadizo, una escalera tallada en la roca viva que se hundía en la oscuridad. Al fondo, una puerta de piedra sellada con unos símbolos que ninguno de nosotros, incluido Hugo, supo descifrar. No eran hebreos, ni árabes, ni latinos. Eran formas geométricas, espirales y ángulos que hacían daño a la vista si se miraban demasiado tiempo. Hugo pasó la mano por la piedra, y su expresión no fue de triunfo, sino de una solemnidad aterradora. Dios nos asista, murmuró. Esto es más antiguo que Salomón. Mucho más antiguo. Esa noche, por primera vez, sentí un miedo frío y profundo. No el miedo a los sarracenos o al fracaso, sino el miedo a haber despertado algo que debería haber permanecido dormido. Y supe, con una certeza que me heló el alma, que nuestra pobreza y nuestra humildad eran una farsa necesaria. Éramos la fachada de una búsqueda que podía derrumbar los cimientos del mundo. Y solo estábamos al principio. La luz de nuestras antorchas bailaba sobre la puerta de piedra, haciendo que los símbolos parecieran moverse, serpentear, como si estuvieran vivos. El aire en aquel pasadizo era distinto al de la superficie, era pesado, quieto, y olía a tierra húmeda y a siglos de encierro. Hugo de Payens se quedó inmóvil frente a los grabados durante lo que pareció una eternidad. No rezaba. Estudiaba. Su mente, afilada como una espada, trabajaba descifrando el enigma. El resto intercambiábamos miradas de incertidumbre. Nuestras herramientas de excavación parecían juguetes infantiles frente a aquel bloque de piedra perfectamente sellado. Fue André de Montbar, el más impaciente de nosotros, quien rompió el silencio. Hugo, ni con 10 caballos podremos derribarla. Está sellada con algún arte olvidado. Hugo no se volvió. No se derriba con fuerza, André, dijo, su voz un eco grave en la cámara. Se abre con conocimiento. Extendió su mano y, con una reverencia que me pareció extrañamente dirigida a la piedra misma, tocó uno de los símbolos centrales, una espiral dentro de un triángulo. Para nuestro asombro, bajo la yema de su dedo, la piedra cedió ligeramente, con un clic sordo que resonó en lo más hondo de nuestras entrañas. Un mecanismo invisible, de una ingeniería que desafiaba toda lógica, se activó. La puerta no se abrió de par en par. Una losa del tamaño de un escudo se deslizó hacia atrás, revelando una oscuridad tan absoluta que nuestras antorchas parecían apagarse ante ella. No era la oscuridad de una cueva. Era la oscuridad del vacío, de un lugar que nunca había conocido la luz. Hugo cogió su antorcha y, sin vacilar, introdujo el brazo en la abertura. La llama se agitó, chisporroteó, y por un momento creí que se extinguiría, sofocada por la antigüedad del aire que escapaba. Pero se mantuvo encendida, y su resplandor iluminó los contornos de una pequeña cámara. No era una sala de tesoros. No había cofres de oro ni joyas relucientes. Era un cubículo vacío, tan solo de 2 pasos de ancho. Y en el centro, sobre un pedestal de piedra negra, descansaba un solo objeto. Un cofre. No era grande, quizás del tamaño de un breviario.
Estaba hecho de un metal oscuro y mate que no reflejaba la luz de nuestra antorcha, y en su tapa estaba grabada la misma espiral dentro del triángulo que Hugo había tocado. No había cerradura visible. Hugo lo cogió con una mezcla de temor y veneración. Era ligero, demasiado ligero para ser de metal. Cuando salimos de aquel pasadizo, arrastrando las sombras de milenios a nuestras espaldas, el mundo de la superficie nos pareció ruidoso, vulgar y terriblemente joven. Nos encerramos en el rincón más recóndito de nuestras caballerizas, lejos de oídos curiosos. Hugo colocó el cofre en una mesa de madera áspera. 9 pares de ojos lo observábamos, conteniendo la respiración. Antes de abrirlo, dijo Hugo, y su voz tenía una gravedad nueva, debemos hacer un juramento. No el juramento que hicimos al rey, ni siquiera el que le hicimos a Dios. Un juramento mayor. Nos hizo arrodillarnos. La luz de una sola vela iluminaba nuestros rostros marcados por el polvo y la incertidumbre. Juren, nos ordenó, que lo que vean aquí, lo que aprendan aquí, nunca será escrito. Juren que solo será transmitido de boca a oído, de maestro a iniciado, y solo cuando la hora lo demande. Juren que protegerán este secreto con su vida, y que si la orden cae, el secreto morirá con el último de nosotros. Sus ojos, aquellos ojos de acero, recorrieron nuestros rostros uno por uno. Porque lo que este cofre contiene no es para este tiempo. Es un fuego que, si se propaga, puede iluminar el mundo, o reducirlo a cenizas. Juramos. Uno por uno, con la mano sobre la espada y el corazón encogido, juramos. Solo entonces, Hugo posó sus manos sobre la tapa del cofre. No hizo fuerza para abrirla. Simplemente la acarició, como si calmara a una fiera dormida. Y la tapa, obedientemente, se levantó sin un solo ruido. Dentro no había pergaminos. No había mapas. Lo que había eran tablillas de arcilla, increíblemente finas y frágiles, cubiertas de una escritura cuneiforme que ninguno de nosotros reconoció. Y, colocadas con precisión sobre ellas, había 3 piedras. No eran gemas preciosas. Eran piedras lisas, de un gris azulado, del tamaño de un huevo de paloma. Pero cuando la luz de la vela las tocó, entendimos su naturaleza extraordinaria. No reflejaron la luz. La absorbieron. Y entonces, desde su interior, comenzaron a emitir una luminiscencia tenue, una luz lechosa y constante que no parpadeaba, que no necesitaba de fuego alguno. Era una luz fría, eterna, la luz de las estrellas muertas prisionera en la piedra. Hugo cogió una. No titubeó. La cerró en su puño y cerró los ojos. Cuando los abrió, había en ellos un entendimiento tan vasto y terrible que me aterrorizó. No son piedras, susurró. Son memorias. Y esta, dijo, abriendo la mano para mostrar la piedra que ahora brillaba con una pulsación lenta, esta contiene la primera regla. La regla del secreto. No es un mandato, es una advertencia. Una advertencia de lo que viene. Aquella fue nuestra verdadera fundación. No fue el día en que el rey Balduino nos cedió las caballerizas. Fue la noche en que, a la luz de unas piedras que brillaban con luz propia, 9 hombres comprendieron que su misión de proteger peregrinos era solo una fachada para una guerra mucho más antigua y oscura. Una guerra contra una sombra que el mundo ni siquiera sabía que existía. Y que nosotros, los pobres compañeros de Cristo, éramos la primera y última línea de defensa. A partir de aquel momento, cada vez que montábamos a caballo para escoltar a un peregrino, no solo llevábamos una espada. Llevábamos el peso de un secreto capaz de quebrar la fe de cualquier hombre. Y esa carga, os lo juro, era mucho más pesada que el acero. Las piedras luz, como llegamos a llamarlas, no nos concedieron poderes divinos ni una sabiduría inmediata. Su don fue más sutil, y su precio, mucho más alto de lo que jamás habríamos imaginado. En los meses que siguieron al descubrimiento de la cámara, nuestra vida en la superficie continuó con la fachada de humildad y servicio. Protegíamos a los peregrinos con un fervor renovado, porque cada viaje seguro era un clavo más en el ataúd de la sombra que intuíamos nos acechaba.
pero nuestras noches ya no estaban dedicadas al descanso o a la oración convencional. Estaban consagradas al estudio. El cofre de metal oscuro se convirtió en nuestro altar secreto. Hugo, con una paciencia de monje copista, comenzó la titánica tarea de descifrar las tablillas de arcilla. Los símbolos cuneiformes no correspondían a ningún lenguaje conocido, pero las piedras luz actuaban como una clave. Hugo sostenía una de ellas contra la arcilla mientras concentraba su voluntad, y ante nuestros ojos atónitos, los símbolos parecían reorganizarse, no en un lenguaje que pudiéramos leer, sino en ideas, en conceptos que se implantaban directamente en la mente de quien sostenía la piedra. Era un conocimiento que llegaba en destellos, como sueños vívidos que se grababan a fuego en la memoria. Fui el segundo, después de Hugo, en atreverme a tocarlas. La sensación no fue de iluminación, sino de vértigo. Al cerrar los dedos alrededor de la piedra fría y lisa, mi mente se inundó de imágenes que no eran mías. Vi desiertos bajo un sol blanco y cruel, ciudades ciclópeas construidas con una geometría imposible, y cielos surcados por constelaciones que no tenían nombre. Y entre esas visiones, una idea clara y aterradora: la historia de la humanidad era solo un capítulo breve, un paréntesis entre dos eras de sombras. Lo que vino antes de nosotros era inimaginable. Y lo que podría venir después, si despertábamos a lo que dormía bajo la tierra, sería nuestro fin. Pero el conocimiento tenía un coste físico. Las piedras no daban energía, la absorbían. La primera vez que Hugo usó una durante largo rato, amaneció demacrado, con profundas ojeras y las manos temblorosas, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. El fuego de las estrellas muertas alimenta la luz, me confesó en un raro momento de vulnerabilidad, pero quema la mecha de la vida mortal. Hay que usarlo con mesura, Godofredo. O nos consumiremos antes de tiempo. Fue así como nació nuestra primera regla no escrita, la que rigió nuestras vidas a partir de entonces, la ley del equilibrio. Por cada hora de estudio con las piedras, debíamos pasar 2 en oración silenciosa o en trabajo físico intenso, anclándonos a la realidad del mundo para no perdernos en los abismos del tiempo que las piedras revelaban. Nuestros cuerpos se volvieron más duros, nuestras mentes más agudas, pero también más distantes. Empezamos a vernos a nosotros mismos como instrumentos, como vasijas temporales destinadas a contener un saber demasiado grande para un hombre. Fue durante este periodo cuando la orden comenzó a crecer. La fama de 9 caballeros incorruptibles que protegían los caminos sin pedir nada a cambio se extendió como la pólvora. Llegaron nuevos hermanos, hombres de fe y armas, atraídos por el ideal de pureza. Para ellos, creamos una regla externa, una serie de preceptos de conducta, votos de pobreza, castidad y obediencia que ocultaban la verdadera naturaleza de nuestra hermandad. Ellos eran la corteza, la armadura visible de la orden. Nosotros, los 9 fundadores, éramos el corazón secreto, latiendo al ritmo de unas piedras ancestrales. Sin embargo, la sombra de la que hablaban las tablillas no era una metáfora. Una noche, mientras montaba guardia en las murallas, vi algo que me heló la sangre. Una figura alta y demacrada, vestida con harapos oscuros, observaba fijamente nuestra base desde las colinas circundantes. No era un sarraceno, ni un beduino. Su silueta era antinaturalmente delgada, y permaneció inmóvil durante horas, como si no necesitara respirar. Cuando informé a Hugo, su rostro se ensombreció. Los vigilantes, murmuró. Sabían que estábamos aquí. Y ahora saben que hemos despertado el conocimiento. Ordenó redoblar la vigilancia, pero no contra amenazas humanas. No temáis a la espada, nos dijo. Temed a la corrupción. Ellos no atacan con acero. Atacan con susurros, con sueños, con la duda que carcome la fe. La profecía se cumplió pocas semanas después. Uno de los hermanos más nuevos, un hombre llamado Robert, comenzó a tener pesadillas terribles. Decía que una voz en sueños le ofrecía poder a cambio de un simple acto, traer una de las piedras brillantes del lugar de oración de Hugo. Robert, acosado por la tentación y el miedo, cedió. No llegó a robar nada, pero su confesión,
hecha entre lágrimas de terror ante nosotros, confirmó nuestros peores temores. La sombra no necesitaba asaltar nuestras murallas. Podía envenenar nuestras almas desde dentro. Robert fue enviado de vuelta a Europa con una historia inventada sobre una enfermedad. Fue la primera vez que tuvimos que proteger el secreto de uno de los nuestros. No sería la última. Aprendimos esa noche que nuestra guerra no se libraría en campos de batalla, sino en la frágil línea que separa la fe de la desesperación, la lealtad de la traición. Y comprendí, con una amarga claridad, que el tesoro bajo el templo no era un regalo. Era una carga maldita. Una carga que, algún día, podría exigir el sacrificio de todos nosotros. Las piedras luz seguían brillando, silenciosas y frías, en su cofre de metal oscuro. Ya no las veía como fuentes de sabiduría, sino como anzuelos de una pesca cósmica. Y nosotros, los 9 caballeros de Cristo, éramos los peces que acababan de morder. El conocimiento de las piedras luz no solo nos hablaba de tiempos remotos y sombras acechantes. También nos mostró patrones, los hilos invisibles que movían el mundo de los hombres, el comercio, la fe, y sobre todo, el oro. Fue una lección que surgió no de una visión épica, sino de una comprensión fría y práctica. Mientras la orden crecía, recibiendo donaciones de tierras en Europa y añadiendo nuevos hermanos a nuestra causa, una verdad se hizo evidente: la fe sin recursos es un ejército sin armas. Y nosotros necesitábamos un ejército. No para conquistar tierras, sino para custodiar un secreto que era más valioso que todos los reinos de la tierra. Hugo, cuya mente se había expandido de manera prodigiosa gracias a su contacto con las piedras, concibió la idea que cambiaría para siempre el destino del Temple. Nos reunió a los 8 fundadores en la cripta que habíamos excavado, ahora ampliada y reforzada para servir como nuestro verdadero Sancta Sanctorum. Hermanos, comenzó, sus ojos reflejando la luz lechosa de la piedra que siempre llevaba consigo, la sombra no duerme. Se alimenta de la debilidad, de la división, de la pobreza. Nosotros somos 9, luego seremos 90, 900. Pero, ¿qué somos frente a los ejércitos del Islam, o, Dios no lo quiera, frente a la envidia de los reyes de Europa? Nuestra fuerza no puede depender de la caridad de los piadosos. Debemos crear nuestra propia fortaleza. Y la fortaleza del mundo moderno no se construye solo con piedra, se construye con confianza. Así nació nuestro sistema. La idea era de una simplicidad genial. Los peregrinos que viajaban desde Europa hasta Jerusalén llevaban consigo sus riquezas, exponiéndose a los bandidos en cada legua de camino. Nosotros les ofrecimos una alternativa: podían depositar su oro o sus bienes en una encomienda templaria en su tierra natal. A cambio, recibían una carta de crédito, un documento cifrado con nuestros símbolos secretos, que podían canjear en Tierra Santa por su valor equivalente, menos una pequeña tasa. Era un acto de fe, la fe en nuestra palabra, en nuestra red de fortalezas y, aunque ellos no lo supieran, en nuestro juramento inquebrantable. El éxito fue inmediato y abrumador. De repente, nos convertimos en los banqueros de la cristiandad. Reyes, nobles y comerciantes utilizaban nuestros servicios. El flujo de oro y bienes a través de nuestras encomiendas fue tan vasto que pronto poseímos una riqueza que rivalizaba con la de las coronas más poderosas. Pero este poder no se exhibía. Mientras nuestros tesoros crecían en las bóvedas secretas bajo nuestros castillos, en público manteníamos el voto de pobreza individual. Un caballero templario no llevaba monedas en su bolsa, toda la orden era una única y gigantesca bolsa, custodiada por una red de hermanos leales. Yo, Godofredo, fue puesto a cargo de la seguridad de la rica encomienda de París. Desde allí, vi cómo la maquinaria se perfeccionaba. Nuestros documentos de crédito se volvieron tan fiables como el oro mismo. Desarrollamos códigos cifrados que solo los iniciados podíamos leer, y sistemas de contabilidad tan avanzados que nadie más podía comprender. La gente veía nuestra eficiencia y nuestro poder como un don divino, una señal de que Dios bendecía nuestra empresa. Y en parte era cierto,
pero la otra parte, la parte oscura, era que aplicábamos principios de organización que Hugo extraía de las visiones de las piedras luz, sistemas de gobiernos de imperios desaparecidos, conocimientos logísticos de civilizaciones que habían dominado el mundo antes que Roma. Pero con el oro, llegó un nuevo tipo de atención. Ya no éramos solo unos monjes guerreros excéntricos. Éramos un poder financiero. Y el poder atrae moscas. Empezamos a recibir emisarios de reyes, de obispos, incluso del propio Papa, pidiendo préstamos, favores, influencia. Hugo, con una habilidad diplomática que parecía sobrenatural, sorteaba cada petición. Sabía que un préstamo a un rey era un arma de doble filo, te daba influencia, pero también te convertía en su acreedor, y los acreedores suelen ser recordados con resentimiento. El oro es una herramienta, Godofredo, me dijo durante una de sus visitas a París. Como una espada. Si la desenvainas, alguien va a morir. Mejor mantenerla en la vaina, y que todos se pregunten si está afilada. Sin embargo, la sombra de la que hablaban las tablillas también se adaptó. Ya no se manifestaba con figuras espectrales en las colinas. Ahora operaba a través de susurros en las cortes. Comenzaron a circular rumores sobre nosotros. Que nuestras riquezas provenían de pactos con demonios, que ocultábamos idolatras en nuestras capillas, que nuestro verdadero objetivo no era proteger Jerusalén, sino fundar un reino propio. Eran calumnias, por supuesto, pero calumnias peligrosas. La envidia de los príncipes se vestía con el manto de la sospecha religiosa. La primera señal de que el peligro se cernía sobre nosotros llegó con un hombre. Se hacía llamar el hermano Arnaud, un clérigo llegado de Roma con cartas de recomendación impecables. Se unió a la orden con un fervor exagerado, pero sus ojos, hermanos, sus ojos eran los de un lobo husmeando el redil. Merodeaba por la encomienda con preguntas sutiles, indagando sobre nuestras costumbres particulares, sobre la fuente de nuestra tan admirable disciplina. Yo informé a Hugo. Su respuesta fue un frío, vigílalo. La sombra ha aprendido a usar ropajes de cordero. Una noche, descubrí a Arnaud husmeando en los archivos de contabilidad, no para robar oro, sino buscando algo más, nuestros símbolos cifrados, los que usábamos para las transacciones más secretas. Cuando me enfrenté a él, no mostró miedo. Solo una sonrisa fría. Dios todo lo ve, hermano Godofredo, dijo. Incluso lo que se esconde bajo la tierra. Esa misma noche, desapareció. No se llevó nada, pero dejó tras de sí la certeza de que nuestros enemigos ya no estaban solo fuera. Habían puesto un pie dentro. Y comprendí entonces que nuestra red de oro y poder, tan ingeniosamente tejida, también era una red de telaraña que podía enredarnos y atraparnos. Habíamos construido un imperio para proteger un secreto, pero ese imperio se estaba convirtiendo en un blanco demasiado grande. Y la sombra, paciente, sabía que los imperios, con el tiempo, siempre caen. La muerte de Hugo de Payens no llegó con el estruendo de una batalla, sino con el susurro de una vela que se consume. Fue en el año 1136, y el peso de los años, unido al desgaste invisible que las piedras luz habían ejercido sobre su cuerpo, lo venció por fin. Lo vi partir en su lecho, en nuestra encomienda de París. Sus últimos momentos no fueron de paz, sino de una intensa preocupación. Su mano, ya casi sin fuerza, se aferró a la mía. Sus ojos, aquellos ojos que habían visto más allá del velo del tiempo, me miraron con una claridad aterradora. Godofredo, su voz era un hilo de aire, la sombra no atacará con ejércitos. Usará nuestra propia fuerza contra nosotros. La riqueza, el poder, serán nuestra tumba. Vigila a los que vienen después. Los que no cavaron con sus manos bajo el templo. Los que no sintieron el frío de la piedra eterna. Para ellos, el secreto será solo una leyenda, y las leyendas, con el tiempo, se venden o se olvidan. Su fallecimiento dejó un vacío que ningún hombre podría llenar. Había sido nuestro faro, nuestra brújula. Tras él, Robert de Crown, un hombre noble y astuto, fue elegido gran maestre. Robert era un gran administrador,
un estratega político, pero no había estado en aquella cámara secreta. Para él, las piedras luz eran una reliquia sagrada, un símbolo del poder divino de la orden, no un arsenal de conocimiento a descifrar. Bajo su mandato, el Temple se consolidó como el poder financiero y militar que todos conocen. Se redactó la regla oficial, se multiplicaron nuestras posesiones, nuestra flota, nuestra influencia. Éramos respetados y temidos. Pero algo se perdió para siempre. El fuego de la búsqueda, la sensación de ser los guardianes de un misterio cósmico, se fue apagando, reemplazado por la fría eficiencia de un banco con espadas. Los hermanos que llegaban ya no juraban proteger un secreto inimaginable, juraban lealtad a una institución poderosa. Y yo, Godofredo, me convertí en un fantasma dentro de mi propia orden. Era el último de los 9. El único guardián de la verdadera memoria. Me retiré de la vida pública de la orden. Usando la autoridad que me daba ser un fundador, me instalé en la encomienda más antigua y remota de Chipre, lejos del bullicio de las cortes europeas. Desde allí, observaba. Recibía informes, cartas, y en cada línea leía la lenta y inexorable corrupción. La austeridad dio paso a la comodidad. La humildad, a la arrogancia. Los nuevos maestres construían palacios donde nosotros habíamos vivido en barracones. Y lo peor de todo, la sombra, como Hugo había vaticinado, comenzó a mostrar su rostro no en monstruos, sino en hombres. Fue en 1185 cuando supe que el cáncer estaba en el corazón mismo del Temple. Un joven caballero, ambicioso y brillante, comenzó a ascender con rapidez pasmosa. Se llamaba Jacques de Molay. Lo conocí en una visita que hizo a Chipre. Tenía el carisma de Hugo, la inteligencia de Robert, pero en sus ojos ardía un fuego diferente, el fuego de la ambición mundana. Hablaba de reconquistar Jerusalén, de forjar un imperio, de enfrentarse a reyes. En sus discursos no había rastro de la humildad de los 9, ni del terror sagrado ante el secreto. Para él, éramos una herramienta de poder terrenal. Puro y simple. Intenté advertirle. Lo llevé a la cripta de la encomienda, donde guardaba una de las piedras luz menores, una que solo proyectaba luz, sin impartir conocimiento. Esto, Jack, le dije, sosteniendo la piedra que brillaba con su luz fría, es solo un reflejo del verdadero poder que custodiamos. Un poder que no debe ser usado, solo protegido. Él la miró con curiosidad, casi con desdén. Un bonito juguete, viejo maestro, dijo. Pero el mundo no se cambia con luz. Se cambia con acero y con oro. En ese momento, supe que Hugo tenía razón. La orden que habíamos fundado para proteger al mundo de un misterio estaba siendo dirigida por hombres que solo entendían el lenguaje del mundo. Pero la sombra no solo corrompía desde la cúspide. También envenenaba las raíces. Empezaron a llegar rumores desde Oriente. Hermanos que desertaban, no para unirse al enemigo, sino para desaparecer en el anonimato. Otros fueron encontrados muertos en circunstancias extrañas, no en combate, sino en sus celdas, con el rostro marcado por un terror indescriptible. Y siempre, antes de estos incidentes, se reportaba la presencia de un hombre. Un hombre al que llamaban, el predicador. Un hombre de rostro pálido y ojos profundos que se movía entre nuestras encomiendas como si fuera invisible, susurrando en oídos débiles promesas o amenazas. Era el mismo tipo de presencia que había visto aquella noche en Jerusalén, pero ahora con un nombre y un método. Una noche, recibí la visita de un hermano joven, temblando de miedo. Venía de la encomienda de Acre. Me contó que, el predicador, se le había acercado. No me ofreció oro ni poder, dijo el joven, con la voz quebrada. Me dijo que podía liberarme del peso. Del peso del secreto. Dijo que había una manera de olvidar. De vivir en paz. Le pregunté qué le había respondido. Le dije que no. Pero, maestro, la tentación de la paz es más fuerte que la del poder. Muchos hermanos débiles, están escuchando. Esa fue mi última batalla. Una batalla silenciosa,
librada con cartas y mensajes cifrados, tratando de localizar y neutralizar la influencia de el predicador dentro de nuestras propias filas. Pero era como luchar contra la niebla. ¿A quién acusar? ¿A un hermano por tener miedo? ¿Por anhelar la paz? La sombra había encontrado nuestra grieta, el agotamiento de llevar una carga eterna. Ahora, viejo y cansado, miro hacia atrás y veo el arco de nuestra historia. De 9 hombres cavando en la oscuridad bajo el templo, a una potencia que se extiende por todo el mundo conocido. Y veo el principio del fin. ¿Por qué una orden fundada sobre un secreto puede sobrevivir a sus enemigos externos, pero no a la traición de su propio propósito? Hugo no murió por la edad. Murió de tristeza, viendo el futuro. Y yo, el último de los 9, me preparo para seguirle. Pero antes, debo asegurarme de que la llama del secreto, por tenue que sea, no se apague del todo. Porque si la sombra logra extinguirla, entonces nada podrá detener lo que viene cuando el último guardián caiga. Y esa es la batalla final que me espera, la batalla por encontrar un sucesor que recuerde lo que realmente estamos protegiendo. No un tesoro, sino una llave. Una llave que nunca debe ser girada. La búsqueda de un sucesor se convirtió en mi última y más desesperada cruzada. No buscaba a un guerrero, ni a un administrador, ni siquiera a un hombre de fe ciega. Buscaba a alguien con la rara combinación de un corazón puro y una mente lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de una verdad aplastante. Durante años, observé a los hermanos más jóvenes que llegaban a Chipre, buscando en sus ojos un destello de aquella chispa que una vez tuvimos los 9. La mayoría veía en el Temple una carrera, un camino hacia el honor y el estatus. Otros, simples fanáticos. La llama del verdadero propósito, el de guardianes de un umbral, se había casi extinguido. Hasta que llegó André. Era un hermano sirviente, no un caballero. Joven, de origen humilde, había ingresado a la orden no por gloria, sino por una devoción genuina y silenciosa. Lo observé durante meses. Mientras otros hermanos se jactaban de sus hazañas o conspiraban por ascensos, André cumplía sus deberes en la enfermería con una paciencia infinita. Pero había algo más. Una curiosidad serena. Pasaba horas en nuestra modesta biblioteca, no estudiando textos de guerra, sino los pocos manuscritos de filosofía y astronomía que poseíamos. Una noche, lo sorprendí mirando fijamente el cielo estrellado desde el patio. No era la mirada de un hombre que reza a Dios, sino la de uno que intenta descifrar un mapa. Decidí ponerlo a prueba. Lo asigné como mi asistente personal, alegando mis achaques de vejez. Le hice preguntas sutiles sobre la naturaleza del deber, del sacrificio, del silencio. Sus respuestas no eran las de un dogmático, sino las de un pensador. Hablaba de la lealtad como un pacto con la propia conciencia, no con las reglas de los hombres. Una tarde, mientras ordenaba unos pergaminos, encontró un boceto que yo había hecho años atrás, la espiral dentro del triángulo, el símbolo de la puerta bajo el templo. Su mano se detuvo sobre el dibujo. Es un símbolo extraño, maestro, dijo, sin rastro de temor o superstición. Parece antiguo. ¿Más antiguo que la cruz, representa algo? Mi corazón latió con una fuerza que no sentía desde hacía décadas. No había preguntado, ¿es pagano, o, es diabólico? Había preguntado, ¿representa algo? La diferencia era abismal. La noche en que decidí confiar en él, Chipre fue azotada por una tormenta feroz. Los truenos retumbaban como la voz de un dios iracundo. Lo llamé a mi celda, donde la única luz era la de mi lámpara de aceite, que proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra. André, le dije, sacando del cofre que siempre guardaba bajo mi cama la piedra luz menor, la que solo brillaba. Lo que vas a ver no es para ningún otro ojo. Cuando le mostré la piedra, que emitía su luz fría y constante, su reacción no fue de sorpresa o terror. Fue de asombro reverente. Extendió la mano, pero no para tocarla, sino como si midiera el calor que no desprendía. No es fuego, murmuró. Es memoria de luz.
Esas 3 palabras confirmaron que era el elegido. Memoria de luz. Él lo entendía. Durante las semanas siguientes, comencé a transmitirle la verdad. No todo de una vez, sino gota a gota, como un veneno que debía inmunizarlo. Le hablé de los 9 fundadores, de la excavación, de la puerta y de las tablillas. Le hablé de la sombra, no como un demonio de cuento, sino como una fuerza de corrupción que se alimenta de la ignorancia y la ambición. Le hablé de Hugo, de su sabiduría y su advertencia final. André escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, sus ojos reflejando la gravedad de lo que escuchaba. No me interrumpió una sola vez. No hizo preguntas tontas. La prueba final llegó de la manera más inesperada. Un emisario del gran maestre Jacques de Molay llegó a Chipre. Traía órdenes, debía regresar a Francia inmediatamente para consulta sobre la gestión de las encomiendas orientales. Era una citación disfrazada de cortesía. Sabía lo que significaba. De Molay y sus seguidores veían en mí, el último fundador, un vestigio incómodo, un guardián de viejos secretos que entorpecían sus ambiciones de poder terrenal. Si iba a Francia, nunca regresaría. Mi consulta sería un silenciamiento. Esa noche, llevé a André a la cripta más secreta de la encomienda. Allí, ante el pequeño cofre que contenía la piedra luz y las copias que yo mismo había hecho de los símbolos de las tablillas, le dije la verdad completa. La orden que conoces está condenada, André. La sombra ha ganado. No desde fuera, sino desde dentro. La ambición y la envidia la estrangularán. De Molay cree que está construyendo un imperio, pero solo está cavando nuestra tumba colectiva. André no se inmutó. ¿Y cuál es mi deber, maestro? Sobrevivir, le dije, con la voz ronca por la emoción. Tu juramento ya no es con el Temple. Es con el secreto. Debes desaparecer. Tomar esta caja, y guardarla. No la uses. Solo custódiala. Espera. ¿A qué debo esperar?, preguntó, con una calma sobrehumana. A que el mundo esté a punto de olvidar por completo que alguna vez existió una verdad más grande que sus reyes y sus papas. Entonces, y solo entonces, tal vez, la luz de esta piedra será necesaria de nuevo. Tu vida no será de gloria. Será de espera y de silencio. Es el juramento más difícil de todos. Al día siguiente, ante el emisario de Molay, declaré que, debido a mi edad y mi frágil salud, el viaje a Francia sería mi sentencia de muerte. Me negué a ir. Fue un acto de insubordinación abierta, un desafío directo al gran maestre. El emisario se fue con un rostro furioso. Sabía que las represalias no se harían esperar. Pero ya no importaba. Esa misma noche, André de Montbar, el hermano sirviente, desapareció de la encomienda de Chipre. No se llevó nada de valor, solo una mochila con provisiones y un cofre de madera normal, dentro del cual, oculta en un falso fondo, estaba la piedra luz y los pergaminos. Había un barco mercante genovés que zarpaba al amanecer con destino a Italia. Espero que esté en él. Ahora, yo, Godofredo de Saint-Omer, el último de los 9, me quedo solo en mi celda. Escucho los pasos en el corredor. Son más pesados que los de los hermanos. Son los pasos de los hombres enviados por de Molay para convencerme de que acate sus órdenes. O para silenciarme para siempre. No tengo miedo. Cumplí con mi deber. La semilla está plantada. La llama, aunque escondida, no se ha apagado. La sombra puede que destruya el árbol del Temple, pero una sola semilla es suficiente para que un bosque renazca, cuando llegue el momento. Y llegará. Lo sé, porque lo he visto en la luz fría de la piedra. El ciclo siempre se repite. La luz se esconde, la oscuridad cree haber ganado, y en su momento de mayor arrogancia, un nuevo guardián se levanta. Duermo tranquilo. Mi vigilia, por fin, ha terminado. Los pasos que resonaron en el corredor aquella noche no eran los de hermanos que acudían a auxiliarme.
Eran pasos medidos, pesados, forrados de acero y una autoridad que ya no reconocía. La puerta de mi celda se abrió sin que yo diera permiso. 3 hombres ocuparon el umbral. No eran soldados rasos, eran caballeros de alto rango, miembros del círculo íntimo de Jacques de Molay. Sus rostros, a la luz de la antorcha que portaban, estaban grabados con una mezcla de respeto formal y determinación férrea. El más anciano de ellos, un tal Gautier de Tours, habló con una voz que pretendía ser cortés pero que no podía ocultar el filo de la amenaza. Godofredo de Saint-Omer. Por orden del gran maestre Jacques de Molay, debes acompañarnos a Francia. Tu sabiduría es necesaria para el futuro de la orden. Sus ojos escudriñaron la celda, buscando algo. ¿El cofre? ¿Las pruebas de mi herejía? Me incorporé con dificultad, apoyándome en el bastón que ya era una extensión de mi cuerpo. Los miré uno por uno. Eran la nueva generación, fuertes, seguros, ciegos. Mi lugar está aquí, Gautier, respondí, con una calma que pareció irritarle. Mis huesos son demasiado viejos para viajar. Y mi sabiduría, como la llamáis, es precisamente lo que vuestro gran maestre desea enterrar. Gautier dio un paso al frente. El Temple ha cambiado, viejo. Ya no somos 9 hombres cavando en la oscuridad. Somos un ejército. Un poder. Las viejas supersticiones deben dar paso a la realidad. De Molay ofrece un trato. Ven voluntariamente, entrega los archivos personales que guardas, y pasarás tus últimos días en honor, en una de nuestras mejores encomiendas de Francia. Sonreí con amargura. ¿Un trato? Hugo de Payens no hizo tratos con la sombra, ¿y sabes qué? La sombra lo respetaba por ello. Lo que de Molay ofrece no es honor, es una jaunta dorada. Le decís a vuestro maestro que me recuerde cuando esté rodeado de llamas. Que entonces entenderá el precio de haber olvidado el verdadero juramento. La mención a las llamas hizo que los 3 hombres se crisparan. Era una profecía baja, un presentimiento que había rondado mis sueños desde que de Molay ascendió al poder. Gautier perdió toda pretensión de cortesía. Has elegido, entonces, dijo con frialdad. Por desobediencia grave al gran maestre, quedas confinado a esta celda. No te será permitido salir ni recibir visitas. Todos tus documentos serán confiscados. No opuse resistencia. ¿Para qué? Mientras registraban la celda con brutal eficiencia, yo miraba por la pequeña ventana enrejada. El mar de Chipre brillaba bajo la luna. André estaba ahí fuera, en algún lugar, llevando consigo la única chispa que importaba. Ellos solo encontrarían pergaminos de contabilidad y cartas triviales. El verdadero secreto ya estaba a salvo, navegando hacia un destino desconocido. Los días que siguieron fueron de un aislamiento absoluto. Mi celda se convirtió en mi mundo. Pero en lugar de desesperación, sentí una paz extraña. Había cumplido mi misión. El peso que Hugo me había entregado hacía tantas décadas ya no me aplastaba los hombros. Lo había pasado a otro, a alguien cuyo corazón todavía no estaba endurecido por la ambición ni cansado por los siglos de lucha. Desde mi encierro, las noticias del exterior me llegaban deformadas por los susurros de los hermanos que me llevaban la comida, hombres simples que aún sentían lástima por el viejo fundador. Las noticias eran tan terribles como las había previsto. La fortuna del Temple había despertado la avaricia del rey Felipe de Francia, el Hermoso. Acosado por deudas, había comenzado una campaña de difamación contra nosotros, acusándonos de herejía, blasfemia y sodomía. Y de Molay, en lugar de usar la discreción que siempre fue nuestra armadura, respondió con arrogancia, desafiando abiertamente al rey más poderoso de Europa. Era justo lo que la sombra quería, un conflicto abierto que destruyera la orden desde fuera, ya que desde dentro no había logrado corromperla por completo. Una madrugada, un hermano joven, con el rostro pálido de terror, se deslizó en mi celda. Maestro, susurró, llegó un mensajero de Francia. Es horrible.
Al amanecer del viernes 13 de octubre, el rey ha ordenado arrestar a todos los templarios en Francia, a todos. Al gran maestre, a los altos cargos, los acusan de crímenes horrendos. Un frío que nada tenía que ver con la edad se apoderó de mí. El viernes 13. La fecha resonó en mi mente como un badajo funerario. No sentí triunfo por haber acertado en mi advertencia, solo una tristeza infinita. Miles de hermanos buenos, hombres que solo habían jurado lealtad a una idea que ya estaba corrupta, pagarían el precio de la ceguera de sus líderes. ¿Y de Molay?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Capturado, dijo el joven, con voz quebrada. Lo torturan. Lo obligan a confesar mentiras. Le di las gracias y lo despedí. Me quedé solo, mirando el amanecer que teñía el mar de naranja. Era un amanecer sangriento. Cerrando los ojos, pude verlo con una claridad aterradora, como si las piedras luz me concedieran una última visión, a Jacques de Molay, encadenado, siendo llevado a la hoguera. Y en sus últimos momentos, alzando la vista al cielo y maldiciendo al Papa y al Rey, profetizando que ambos comparecerían ante Dios antes de que pasara un año. Una maldición de un hombre orgulloso, no la advertencia serena de un sabio. Mi tiempo también se acercaba. La noticia de las torturas en Francia significaba que, tarde o temprano, los emisarios del rey Felipe llegarían a Chipre para acabar con el último foco de resistencia. Con el último testigo incómodo. No les daría ese gusto. Aquella noche, con las fuerzas que me quedaban, tomé un pequeño vial que había guardado durante años para una emergencia final. Una mezcla de plantas que inducen un sueño profundo y sin dolor. No era un acto de desesperación. Era un acto de liberación. Un último control sobre mi propio destino. Antes de beberlo, rasgué un trozo de pergamino y, con una tinta que preparé con polvo de carbón, tracé el único símbolo que importaba, la espiral dentro del triángulo. No escribí ningún nombre. No era necesario. Si André estaba destinado a encontrar este mensaje, lo entendería. Lo escondí entre las juntas de una piedra suelta bajo mi cama. Bebí el contenido del vial. Un sabor amargo inundó mi boca, pero la paz que lo siguió fue inmediata. Me acosté en mi jergón, mirando la luna a través de la ventana. Ya no sentía el frío de la piedra, ni el peso de los años. Solo una gran fatiga, y la certeza de que, en algún lugar, una luz seguía brillando en la oscuridad. La orden del Temple moriría en las llamas de la hoguera y la codicia de los hombres. Pero el secreto, el verdadero secreto, sobreviviría. Había pasado de 9 hombres a 1, y de uno a otro. Y mientras un solo guardián lo custodiara, la sombra no ganaría del todo. La última cosa que vi antes de que mis párpados se cerraran para siempre no fue la celda, ni la luna. Fue el rostro de Hugo de Payens, sonriéndome, extendiendo su mano para guiarme hacia la luz. No la luz fría de las piedras, sino la luz cálida y eterna de la que solo nos habíamos atrevido a ser guardianes temporales. Por fin, después de tanto tiempo, iba a casa. La noticia de la muerte de Godofredo de Saint-Omer me llegó en un puerto polvoriento de la costa italiana, meses después de haber huido de Chipre. Un mercader que comerciaba con la isla comentó en voz baja, casi como un secreto, que el último de los fundadores había fallecido tranquilamente en su celda, poco antes de que los alguaciles del rey de Francia llegaran para arrestarlo. No mostré emoción alguna. Solo asentí, agradecí la información y me alejé, sintiendo el peso del pequeño cofre de madera que llevaba atado a mi cintura bajo la túnica. Con él, había muerto el último testigo de una era. Y conmigo, comenzaba el silencio. El mundo se desmoronó tal como Godofredo lo había previsto. Las acusaciones, las torturas, los juicios amañados y, finalmente, las llamas que devoraron a Jacques de Molay y a Geoffroy de Charnay en la hoguera de la Île de la Cité, fueron el espectáculo final de la destrucción de la Orden del Temple. Desde la distancia, observé cómo el poder más grande de la cristiandad era reducido a cenizas por la avaricia de un rey y la complicidad de un papa. No sentí rabia. Solo una profunda tristeza y una fría confirmación.
La sombra había usado las debilidades humanas con una precisión mortal. La arrogancia de Demolay fue el combustible perfecto. Mi vida, a partir de entonces, se convirtió en un exilio perpetuo. Ya no era André de Montbar, hermano templario. Era un hombre sin nombre, un fantasma que se movía por los márgenes del mundo. El juramento que le hice a Godofredo no era solo de custodia, sino de paciencia infinita. La piedra luz y los pergaminos no eran para ser usados, sino para ser olvidados, hasta que el mundo estuviera listo, o tan desesperado, que necesitara recordar. Viajé a lugares remotos, lejos de los centros de poder. Encontré refugio en una pequeña comunidad de monjes en los Alpes suizos, hombres simples dedicados a la copia de manuscritos y a la vida de oración. Me acogieron sin hacer preguntas. A cambio de trabajo y compañía, me dieron un techo y anonimato. Allí, en una humilde celda con vista a las montañas eternas, escondí el cofre. No bajo tierra, sino a plena vista, camuflado entre los legajos de pergamino viejo y las tintas de la scriptorium. El lugar más seguro para un secreto no es una cripta oculta, sino un archivo olvidado. Pasaron los años. Las décadas. El nombre de los templarios se convirtió en leyenda, en un susurro de tesoros perdidos y conspiraciones. Los reyes y papas que los destruyeron cayeron, tal como la maldición de Demolay había vaticinado, pero el mundo siguió girando, indiferente. Yo envejecí. Mi cabello se volvió blanco, mis manos, una vez fuertes para empuñar una espada, se volvieron más hábiles con la pluma de escriba. Y nunca, ni una sola vez, volví a abrir el cofre. Sentía su presencia como un latido sordo en el fondo de mi conciencia, un recordatorio constante de mi juramento. La tentación de mirar la piedra luz, de buscar en sus profundidades una respuesta, una guía, era a veces abrumadora. Pero recordaba las palabras de Godofredo: no la uses. Solo custódiala. Espera. La fuerza del guardián no está en usar el poder, sino en resistir la tentación de hacerlo. A veces, en mis sueños, volvía a la cripta bajo el templo. Veía a Hugo de Payens, a Godofredo, a los 9, con sus rostros jóvenes y decididos. Y me hablaban, no con palabras, sino con una sensación de aprobación silenciosa. Comprendí entonces que nuestra orden nunca fue realmente los miles de caballeros, las fortalezas o las riquezas. La verdadera orden siempre fue solo eso, una cadena de guardianes. Un hilo de plata que se extendía a través del tiempo, de mano en mano, manteniendo viva una chispa de conocimiento en la larga noche de la historia. Hoy, sintiendo el frío de la muerte acercarse a mis huesos, tan cerca como lo sintió Godofredo, tomo la pluma por última vez. Escribo esto no en un pergamino valioso, sino en las páginas en blanco de un viejo libro de salmos que nadie revisará en siglos. Esta no es una crónica para ser leída. Es un acto de fe, un testimonio final arrojado al mar del tiempo, con la esperanza de que, si el hilo llega a romperse conmigo, estas palabras puedan ser encontradas por otro buscador, en otra era, y sepa que no está solo. El secreto de los templarios no fue un tesoro de oro. No fue el Santo Grial ni el Arca de la Alianza. Fue una advertencia. Una advertencia de que la historia es cíclica, de que la civilización es un frágil caparazón sobre un abismo de olvido, y de que fuerzas que no podemos comprender acechan en los umbrales de la realidad, esperando a que bajemos la guardia. La misión no era luchar contra ellas con espadas, sino recordar que existen. Porque el mayor peligro no es la sombra, sino la arrogancia de creer que hemos conquistado la oscuridad para siempre. Cierro los ojos. Ya no veo la celda de los monjes. Veo el mar de Chipre, brillando bajo las estrellas. Veo a Godofredo, con su rostro sereno, dándome la carga más pesada y más ligera del mundo. Y más allá, veo a los 9, de pie frente a la puerta de piedra, en el silencio expectante del templo. La cadena no se rompe conmigo. Solo se sumerge, como un río que desaparece bajo la tierra, para emerger, quién sabe cuándo, en un manantial nuevo. Mi vigilia termina. Que la próxima comience con la misma fe. El secreto está a salvo. Non nobis, domine. Por fin,
Descanso.